¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga nuevamente. Les envío un abrazo muy grande a cada uno de ustedes. Estoy muy contento de volver a presentarme aquí para la palabra de Dios. Espero que ustedes no se aburran. He estado varias veces parado aquí adelante, pero contento de poder exhortar la palabra. Agradecer también porque el sábado pasado tuvimos aquí una dama predicando, o ella predicó no exactamente desde aquí, pero tuvo un mensaje precioso para nosotros. A nuestra hermana Janet Cornejo le agradecemos por eso. En esos días donde estuvimos hablando de basta de silencio con temas muy interesantes, muy fuertes, por supuesto, que tienen que ser tratados en la iglesia también. Y en esta semana ya, en los días que vienen, a partir del miércoles, la Semana de la Familia. Estoy repitiendo algunas cosas que nuestro hermano Mario, nuestro primer anciano, dijo en el mensaje anterior. Así es que quiero agradecerles a todos por su linda disposición y espero que podamos participar en esta semana, media semana de la familia que vamos a tener a partir del miércoles también. Así es que, mis queridos hermanos, es una bendición preciosa poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Agradecer también las generosas ofrendas que los hermanos están entregando, están dando cada sábado, cada semana en favor de muchas personas necesitadas. Estoy muy contento como pastor por eso. No solo lo que junta la iglesia aquí, sino que también hay personas que por su cuenta están ayudando también a otros. Gracias, hermanos, por lo que están haciendo. Estamos ayudando a una familia, por ejemplo, de Valdivia. Hay varios hermanos que se han unido y han mandado recursos allá para construir una casita. También a esa señora que quedó viuda, que tuvieron que quemar. En realidad no era una casa, era unos pocos trapos y latas y cosas así solamente que tenía. Así que se ha estado ayudando, y la iglesia con su comisión de ayuda que cada semana se reúne para ver a quiénes van a ayudar, cuánto le van a dar, qué necesitan las personas. Gracias Marianela, nuestra directora de Dorcas, gracias Mary Daisy, gracias Rodrigo, gracias Mario, gracias Loreto, que son parte de la comisión de ayuda. Están ahí cada semana reuniéndose para ver cómo ayudar, a quiénes necesitan, qué información tenemos. No solo hermanos de la iglesia, ni no solo hermanos, también personas que no son de la iglesia, que son, por supuesto, hijos de Dios que necesitan tanta ayuda. Así es que yo como pastor muy agradecido, y no nos olvidemos también que, como decía Mario, no sabemos si vamos a comenzar la construcción en septiembre del templo. Ojalá sí, se den todas las condiciones. No parece fácil, pero bueno, estemos tranquilos, hermanos, estemos tranquilos. Porque Dios maneja los tiempos. Recuerden que esta es su iglesia, no es mi iglesia, no es tu iglesia. Pertenecemos a ella, somos parte de ella, pero es la iglesia del Señor. El Señor es el que dirige su iglesia. Así que debemos estar tranquilos, debemos ser fieles nomás y también juntar los recursos, porque cuando se construye, cuando la recibamos, y esperamos, por supuesto, recibirla en su tiempo también, ojalá se dé así, vamos a tener que arreglar nuestra iglesia, como toda casa. Cuando tú te cambias, tú llevas tus cosas o compras muebles, pero siempre faltan cositas que la casa de Dios tiene que tener lo mejor. Así que también, además de ayudar a nuestros hermanos necesitados, que son la prioridad, también vamos a dar recursos para ir acumulando, juntando, ¿no? La palabra acumular no me gusta, para juntar, para reunir los recursos para que cuando tengamos que cambiarnos podamos tener allí o poner allí lo mejor en la casa de Dios. ¿Te parece que eso sea así? Bien, vamos a hacerlo así entonces, así es que no te descuides con eso también, ¿ya? Seamos muy generosos con las ofrendas, seamos muy generosos con lo que vamos a aportar para la causa del Señor, en eso también. Bien. Vamos a continuar ahora con el mensaje. Digo continuar porque voy a tomar algunas cosas del mensaje del sábado antepasado para conectarlas con este. ¿Te acuerdas que en el mensaje antepasado hablamos de la casa del pan, que es Belén, y que Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, se fueron a la tierra de Moab? Que no era el plan de Dios. Yo creo absolutamente que ese no era el plan de Dios. Moab eran enemigos y además eran gente corrupta y muy inmoral. Pero aún de allí el Señor sacó a una persona que después Él instaló, puso en su propia ascendencia o genealogía, como lo dicen los libros de Mateo y de Lucas.
Así es que maravilloso poder saber que Dios siempre de lo malo saca algo bueno. Pero es inevitable no conectar las historias con nosotros, con la iglesia, con las vivencias que nosotros experimentamos, porque también nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos características parecidas a quienes formaron parte del pueblo de Dios de antaño, ¿verdad? Y permítame volver a algunas cosas que mencioné en ese mensaje. En ese mensaje mencioné a Lot y el origen de las moabitas, de los moabitas y de los amonitas, que son los descendientes de las dos hijas de Lot en base al incesto que ocurrió allí. Una historia triste que no da ni ganas de nombrar, por supuesto, acá. Pero quiero volver a la decisión que Lot tomó para llegar a eso, porque mi mensaje de hoy yo lo he titulado emociones o decisiones en base a las emociones o en base a los principios o a lo que dice el Señor. Estoy parafraseando el título que ustedes van a ver en YouTube ahí, que le voy a poner después, pero más o menos, o que le puse al mensaje, ¿cierto? Ese es la idea de lo que quiero expresarme esta mañana. ¿Cómo tomas tú las decisiones? ¿En base a qué? ¿A lo que sientes? Hay mucha gente que vive tomando decisiones por lo que siente, ¿verdad? Hay personas que tienen una intuición extraordinaria, sí, tienen un don para captar cosas, para captar personas. Yo trabajé con un pastor, fui ayudante de él, que creo que tenía ese don de poder no equivocarse con mirar o saludar a una persona, y creo que generalmente le apuntaba. Yo no tengo ese don, yo me tomo mucho tiempo para conocer a alguien, pero algunos a la primera captan, tienen esa habilidad, pero cuidado también, ¿no? Se pueden equivocar, porque no es fácil, tener esa habilidad. Pero, ¿cómo tomas tus decisiones? ¿En base a qué? ¿A un sentimiento que te viene? ¿A una impresión que no sabes de dónde, pero la sientes y tú tienes la seguridad que eso es lo que debes hacer porque es así? Mira cómo Lot toma su decisión aquí en el libro de Génesis. Mira, vamos a ir a Génesis el capítulo 13. Abraham sale de la tierra donde él estaba, ¿verdad? Con sus parientes allá cerca de Babilonia, y sale con Lot, su sobrino, que era hijo de su hermano. Les fue muy bien, fueron creciendo, se fueron enriqueciendo, la riqueza de ese tiempo eran los animales, los ganados, etc. Y llega un momento en que ya la situación se torna insostenible, porque eran tantos los animales que tenían ambos que los pastores de Lot y los pastores de Abraham se peleaban por los pastos. Entonces, Abraham le dice a Lot que tome una decisión. Mira, ¿sabes qué? Somos parientes, ¿por qué no vamos a estar peleando los dos? Tomemos una decisión. Tú elige la tierra que quieras, le dice. Y si tú eliges al norte, yo me voy a ir al sur, o si tú eliges al sur, yo me voy a ir al norte. En fin, eso es lo que uno lee aquí en la palabra de Dios. No debe haber pleitos, dice el capítulo 13 en el verso 8. No debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores. Eso está muy bien, porque somos parientes. ¿Quién quiere pelear con sus parientes? ¿Verdad? Nadie. Entonces el versículo 10 dice que Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Está haciendo alusión al huerto del Edén, ¿verdad? Como el jardín del Señor, dice, ¿no? Qué interesante. O como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. ¿Ya? Y luego dice el verso 12 que Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle. Dice mi versión, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Me gusta también como la Reina Valera lo dice acá, esa versión, porque acá dice estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma, y la Reina Valera dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Usa un gerundio para decir
que Lot y su familia se fueron acercando cada vez más hasta Sodoma, hasta que finalmente dejaron las tiendas y se van a vivir a una ciudad, ahí dentro. Pero el verso 13 dice que los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Por lo tanto, la decisión de Lot aquí no parece ser una decisión acertada, porque Lot, lo dice claramente el verso 10, levanta su vista y cuando ve esos valles verdes con árboles frondosos, con una tierra muy buena para la agricultura, no tuvo en cuenta que cerca de esos valles estaban esas ciudades peligrosas, malvadas, inmorales. Pero como él quería lo mejor para sí, decide en base a sus sentimientos y a sus emociones. No le pregunta al Señor, no le dice, Señor, ¿qué quieres tú? Sino simplemente se dice a sí mismo, esta tierra me gusta, esta tierra es linda, esta casa es hermosa, por así decirlo, ¿no? La ciudad se ve moderna, con todos los adelantos, tiene wifi, tiene tiendas hermosas, tiene mall, etc. Lo que a él le importó fue su comodidad, no los principios. Y Lot tenía suficiente luz para saber que al menos, no tenía la palabra, pero sabía que su tío consultaba al Señor. Porque más abajo, en el verso 14, la palabra de Dios dice que después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Entonces, Dios aquí conduce la decisión de Abraham. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir con nosotros? Dios conduciendo nuestras decisiones y no tomándolas en base a lo que sentimos, en base a una impresión humana o en base a cómo algo nos agrade o no. Creo que eso es peligroso porque nosotros no conocemos el futuro, no sabemos, pero sí podemos tener algunos indicios interesantes. Y yo algo de eso hablaba en el mensaje pasado, pero quiero reforzar esta idea porque creo que es muy importante, por si alguno, creo que a veces, en algunos lugares he predicado 2 veces el mismo sermón, hasta 3 veces, el mismo mensaje, y algunos me dicen, uy, pastor, qué lindo su mensaje, se no se dieron ni cuenta que lo habían escuchado 2 veces antes. Entonces a veces es bueno repetir algunas ideas porque se nos escapa. Es muy fácil deslizarse, ¿ya? Ahora, permítame ir con otro ejemplo, que si no lo mencioné en el mensaje anterior, y puede ayudar, por ejemplo, a los jóvenes. Me gusta siempre hablarle a los jóvenes, aunque lo de Lot también se adecua muy bien a ellos, ¿verdad? A los jóvenes, a lo que están viviendo, a las decisiones importantes que tienen que tomar, porque esas decisiones los van a marcar para toda la vida. En Jueces, el capítulo 14, se menciona a un joven muy interesante. Yo diría que era uno de los 4 fantásticos por los poderes que tenía o los poderes que Dios le había otorgado, ¿no? Porque tenía una fuerza increíble. Ya saben de quién estoy hablando, ¿cierto? Del famoso Sansón. Y dice la Biblia que Dios le habló a los padres de Sansón, especialmente a la madre, ¿verdad?, para decirle que iba a tener un hijo especial que iba a librar a Israel de la mano de los filisteos. Era la época de los jueces, no habían reyes en Israel. Pero este Sansón, a pesar de haber sido elegido por Dios, era muy particular en su forma de actuar. Y creo que junto con tener mucha fuerza también tenía mucho de impulsividad, mucho de sentimientos, mucho de emociones, muchas decisiones las tomaba así. Y aquí hay un ejemplo concreto, específico de eso. Porque dice que Sansón descendió a Timnat, una tierra filistea, ¿cierto? Y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres, he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos?
Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa que es la que a mí me gusta. Otras traducciones dicen: porque esa agradó a mis ojos. ¿Ya? Claro, algunos podrían mencionar el verso siguiente: sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos. Yo más bien diría que el Señor aprovecha las situaciones o nuestros propios errores, porque Él sigue buscándonos para bendecirnos igual. Él siempre está tratando de bendecirnos, siempre está tratando de buscarnos la vuelta, a pesar de que nosotros cometemos errores. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno sigue leyendo la historia de Sansón, después Sansón se mete con una prostituta, después se mete con Dalila, que lo engaña, y en el capítulo 16 de este pasaje, de este libro, ¿verdad?, el texto, el verso 20, cuando ya le revela el secreto de su fuerza a Dalila, y Dalila se vende para informar a los filisteos cuál era el secreto, le cortan el cabello a Sansón, ¿verdad? Ella le grita: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. El Señor lo había abandonado. En otras palabras, Dios tuvo misericordia con Sansón. Esperó, a pesar de sus malas decisiones. A pesar de sus malas decisiones, estuvo con él, porque lo hace así con nosotros también. Lo hace así contigo también el Señor. Pero también la paciencia de Dios tiene un límite, en el sentido de que a veces no vemos las consecuencias. También tiene un límite para el pecado imperdonable, ese que finalmente Dios dice: ya no puedo más con él, ya he hecho todo lo posible, pero no me escucha. Retira su espíritu y esa persona queda librada a sus propias expensas, a las propias consecuencias de sus actos. Queda librado así. Ya Dios no puede intervenir, no porque no quiera, porque la persona no le oye, no le hace caso. Te fijas, nosotros tenemos una decisión que podemos tomar, que es nuestra decisión. Pero cuando ya las decisiones no las tomamos en base a lo que Dios dice y lo hacemos solo en base a lo que sentimos, Dios se hace a un lado y dice: bueno, tengo que dejar a este joven, tengo que dejar a esta hermana, tengo que dejar a este hombre que no me oye, no hace caso a lo que yo le digo, no entiende, y se retira. Y entonces permite que nos golpeemos fuerte, y a veces en el golpe, allí otra vez volvemos a mirar a Dios, y ahí está el Señor para escucharnos, para atendernos, como pasa con Sansón, ustedes saben. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, tomen sus decisiones, tomemos nuestras decisiones en base a lo que Dios ha dicho. A pesar de que creo que Dios te eligió como eligió a Sansón, también te escogió. Tal vez no te dio la fuerza para levantar unas tremendas puertas o para tomar una quijada y barrer con las personas, como lo hizo Sansón, que en un día, en una pelea, mató a 1000 personas, 1000, con una quijada de asno, ¿no? No. Hoy día es muy distinto. Dios a ti tal vez no te ha dado esa fuerza, pero te da otras fuerzas, otras capacidades. O sea, si nosotros analizamos eso, tenemos tantas capacidades en nuestras manos, tantas opciones para decidir, tantas elecciones que hacemos todos los días. El otro día hablaba con un grupo de jóvenes, no de este distrito, sino de otro lugar que me invitaron para hablarles, y yo les decía: ustedes tienen en sus manos esos aparatitos, estos celulares, ¿verdad? Con ellos entran al mundo entero, a lo bueno y también a lo malo. Ahí también tienen que tomar decisiones. O están estudiando, o están trabajando en lugares donde alrededor de ustedes hay corrupción. En las universidades, por ejemplo, muchos jóvenes se drogan. Muchos jóvenes participan de acciones o de actividades que no son lícitas para nosotros los cristianos. Y sin embargo, muchos jóvenes cristianos sucumben ante esas tentaciones. Se dejan llevar por la corriente. Ahí son como Sansón. No tienen la capacidad, simplemente esto me agrada, mis ojos se deleitan con esto, yo voy allá, como Lot y como Sansón, ¿verdad? Entonces creo que nosotros tenemos que tener la capacidad en Dios, porque solos no podemos. Nuestra naturaleza es terrible, tiene una fuerza tremenda.
el apóstol Santiago dice en el libro de Santiago que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, las concupiscencias son las tendencias que hemos heredado. Y son fuertes, son potentes en nosotros. Nos arrastran con mucha fuerza. Y también somos tentados desde afuera. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, hay una fuerza increíble en estos dos elementos. El enemigo desde afuera y desde adentro, nuestro otro enemigo, nuestra propia carne que nos tira hacia o nos arrastra hacia el mal. Entonces, tú y yo por sí mismos no podemos, no nos engañemos con eso. No podemos. A veces esto es muy sutil. Por eso cuando tú tienes que tomar decisiones o tienes que hacer elecciones, tienes que apoyarte en Dios, tienes que arrodillarte, tienes que orar mucho para que el Señor conduzca tus decisiones y tus elecciones. Ver cuáles son los principios, cuáles son los así dice Jehová, para ir en pos de esas cosas que el Señor ya ha establecido. Si tienes que ir a estudiar a una ciudad, tú tienes que preguntarte primero, ¿voy a sucumbir allá? ¿Seré que voy a sucumbir ante las tentaciones del enemigo? Si eres joven y tienes que ir a una universidad, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a enfrentar eso? Si te conoces a ti mismo un poquito, puedes decirle al Señor: Señor, muéstrame el camino. Conozco a cientos de jóvenes que se han ido, que eran buenos jóvenes, líderes. Recuerdo años pasados haber estado en el hogar universitario en Concepción, no ahora cuando fui pastor, cuando fui un joven pastor, fui ayudante allá también, y me invitaron a hacer una semana especial en el hogar universitario. Yo era el capellán del hogar en esos años, estoy hablando del año 85, 86, esos años, ¿no? Y la verdad que conocí a muchos jóvenes preciosos en la iglesia, pero hoy varios de ellos son personas muy destacadas en el mundo laboral. Tienen profesiones maravillosas que le han dado muchos recursos, muchos dineros, tienen empresas, pero no están con el Señor, no le sirven. O sea, sucumbieron. Otros enemigos aparecieron en el camino, tal vez se vieron con recursos, muchos de ellos eran pobres, pero después cuando tuvieron recursos se olvidaron de Dios. También conozco a otros jóvenes que nunca se olvidaron de Dios. Fueron a la universidad y siempre se mantuvieron como viendo al invisible. El dinero no los mareó, a pesar de que no tenían recursos antes, pero no los mareó y siguen sirviendo al Señor. Y sé que hay algunos aquí en la iglesia también de esos hermanos y me alegro y doy gloria a Dios por eso. Maravilloso. O sea, tenemos de ambos ejemplos. Pero a esos otros hermanos, a estos jóvenes que están aquí, algunos de ustedes que apenas pueden estudiar, que apenas pueden pagar la pensión, porque no tienen más recursos, porque raspan la olla, por así decirlo, quiero decirles que no se olviden del Señor. No se olviden, las decisiones que hay que tomar, las pequeñitas y las grandes, tienen que ser en base a un así dice el Señor. No simplemente porque me gusta, porque agradó a mis ojos, o porque esta tierra se ve hermosa. No, primero tienes que decirte, me encanta esto, es verdad, pero Señor, ¿te encanta a ti? Me gusta esta señorita, pero Señor, ¿te gusta a ti? ¿La voy a hacer feliz a ella? ¿Vamos a ser cristianos los dos? ¿Vamos a ir en pos del cielo los dos? Son decisiones valientes que hay que tomar. ¿Te fijas que esto es tan importante tenerlo presente? Hay otra historia en la Biblia que también la quiero comentar esta mañana con ustedes. Estoy comentándola así de paso solamente, pero no puedo dejarla de comentar. Está en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Es una historia conocida, ¿verdad? Es la historia de David. Dice la palabra de Dios que en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara, miren qué curiosidad, no es tan curioso, pero a los amonitas.
las hijas de Lot no sabían en lo que se estaban metiendo. Aquí están las consecuencias, los enemigos de Israel, los amonitas, uno de los hijos, ¿verdad?, de Lot, de ese incesto. ¿Ya? Y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, pongan atención a las palabras, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. En otras traducciones dicen de Urías eteo. Mira qué interesante es este pasaje. Dice la Biblia que entonces David, dejando de lado todos los principios que conocía, dejando de lado consultar al Señor, ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David, y el resto de la historia la mayoría de ustedes la conoce. Hasta un crimen tuvo que cometer David para tratar de cubrir su pecado. Porque cuando tú te enredas por las decisiones que tomas, la escala que viene después es más degradante. Así es. Por lo tanto, mis queridos hermanos, aquí hay 3 ejemplos de 3 hombres a quienes Dios lideró y que eran hijos de Dios. Mira qué interesante es esto, porque ellos no son diferentes a nosotros. Entre nosotros también se pueden encontrar hombres y mujeres que también tienen las mismas debilidades. Por eso están estos ejemplos aquí. Las mismas debilidades de los hombres del pasado, las mismas debilidades de los hombres de antaño, y que nos enseñan a no cometer los mismos errores nosotros. Hoy día nosotros tenemos mucha más luz. Quizá David se comunicaba con el Señor. David sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero cuando tú te apartas del Señor, cuando estás en ociosidad, mira la hora que se levanta David. Eres un joven que se levanta tarde, o un hermano que se levanta muy tarde. Miras mucha televisión. En ese tiempo no había tele, no había cable, no había internet, no había smartphones. Pero habían ventanas igual. Habían ojos igual para mirar. Lo mismo que ahora. El principio es el mismo. Y David se levanta tarde, ocioso, todos estaban peleando, él se queda, siempre iba a las batallas, se queda y David mira y se pone a mirar los patios de las casas, desde la altura de su palacio, los patios de las casas. Y desde allí ve a una mujer que se está bañando. Y cuando la ve, en vez de decir, no tengo que mirar, porque yo soy un hombre de Dios. ¿Qué dice la palabra? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que David podría haber apartado su vista, haberse vuelto adentro. Y si él era un hombre tentado de estas cosas, podría haberse arrodillado y haberle dicho al Señor, Señor, ayúdame. Pero no lo hizo. Siguió mirándola, la codició y todavía tuvo el descaro de preguntar por ella. Y todavía tiene el descaro que cuando le dicen que es casada y le dan el nombre del esposo, la manda a buscar igual. Leí una vez un libro titulado Peligros del poder. El poder tiene peligros. Y David sucumbe ante su propio poder. David se deja llevar por sus emociones, por su pasión, por sus sentimientos, se deja llevar porque simplemente eso agradó a sus ojos y agradó a su corazón y agradó a su carne. Y tomó la decisión equivocada, que le costó muy caro, porque aunque Dios lo perdona, el Salmo 51 es un ejemplo de eso,
la decisión de David le cuesta gobernar a Israel hasta su muerte, pero con un ala quebrada. Porque de allí en adelante el poder de David nunca fue el mismo. Lean la historia, hay intrigas, hay intentos de quitarle el reino de parte de sus propios hijos, hay asesinatos entre los hijos, hay persecución y muerte de algunos de sus hijos entre ellos. En fin, fue una historia tremenda y terrible, con dolor. Y David lo sabía. Mientras callé, dijo, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así oraba David. David sabía que había pecado, David sabía que había concupiscencia en su corazón y no tuvo el cuidado, no tuvo la precaución de, conociéndose, tomar resguardos espirituales. Estoy hablando de resguardos espirituales porque los resguardos humanos no sirven. Tú tienes que tomar resguardos espirituales para tomar tus decisiones. Estoy hablando de fidelidad al Señor. Es lo único que cuenta. La protección que tenemos que poner alrededor de nosotros es una protección espiritual, barreras espirituales. ¿Y cómo se hacen barreras espirituales? ¿Cómo se construyen barreras espirituales? Las barreras espirituales se construyen de rodillas, orando, congregándose, participando en las madrugadas de oración. Hermanos, con todo cariño, pero con firmeza quiero decirles que echo de menos a muchos de ustedes en las madrugadas de oración colectivas. También son importantes. ¿Por qué? Porque nos fortalecen como iglesia. Como iglesia estamos orando por proyectos, como iglesia estamos orando por personas en necesidad, como iglesia estamos orando también por personas que tienen problemas. Tal vez allí no contamos las situaciones personales, pero alguien podría decir simplemente con sinceridad, hermanos, necesito que oren por mí, porque necesito ayuda del cielo. Tengo decisiones importantes que tomar. Ahí pueden estar escondidas tus cosas personales, tus pasiones también. Y tú puedes tomar la decisión de apartarte. Le puedo estar hablando a un hermano que está en pecado directamente. Me pasó en una iglesia. Yo estaba predicando y dije algo así. Y después se me acercó un hermano y me dijo, esa persona o esa situación que usted presentó, pastor, parece que usted estaba hablando de mí. Yo estoy en pecado, yo tengo otra mujer, mi esposa no sabe, necesito ayuda. Y tuvo esa valentía ese hermano para pedir ayuda. Claro que sí, tenemos que tomar decisiones importantes ahora, porque lo compartía hace un poco con Mario y también con mi esposa, he estado conversando de esto. Creo sinceramente que esta pandemia, además de ser una tragedia para la humanidad, y se hablan tantas cosas, que hay manejo y todo eso, puede ser, perfectamente. Yo no voy a meter las manos al fuego por nadie de los dirigentes del mundo. Sabemos proféticamente cómo el mundo se va a manejar también. Así que esto no me asusta, no me sorprende. Tampoco quiero especular. Solamente quiero decir que en esta pandemia he pensado, al ver a tantas iglesias reuniéndose para orar, que esta es una oportunidad del Señor para que pidamos con urgencia el Espíritu Santo para el fuerte pregón, que ya está por derramarse o se está derramando sobre su iglesia en el mundo. Van a suceder cosas tremendas, viene el zarandeo, viene un remesón importante sobre nosotros, los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos que estar preparados espiritualmente, de rodillas, en oración. Tienes que seguir haciendo tus cosas porque no te estoy diciendo que te transformes en una asceta o un religioso que aspira a la santidad en la cumbre de una montaña y te aíslas del mundo. No, porque Jesús dijo, no los ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Pero aquí tenemos que estar consagrados para enfrentar el mundo. Tenemos que estar entregados al Señor ahora. Por eso decía que echo de menos a algunos de nosotros. No estoy diciendo que sean menos espirituales. A lo mejor están orando mucho en sus casas. Y me alegraría si fuese así. Pero si no es así, este mensaje es para los que me están escuchando y no están haciendo mucho por su vida espiritual, o están haciendo nada por su vida espiritual, o simplemente están porque es la costumbre de que han estado. Tal vez naciste en la iglesia, como yo nací en la iglesia también, pero eso no te garantiza nada.
Tienes que estar con Cristo, tienes que estar con el Señor, tienes que permanecer en Él, tienes que pedir la unción del Espíritu Santo, tienes que clamar todos los días, tienes que leer su palabra, afirmarte en el Señor, porque es la única forma de construir las barreras espirituales, en oración, en estudio de la palabra, compartiendo con la iglesia del Señor, participando de sus actividades espirituales, clamando con ellos, pidiendo dirección, pidiendo discernimiento. Y pidiendo sobre todas las cosas la unción celestial que ha de ser derramada sobre su pueblo en estos tiempos. Ahora creo que ya estamos atrasados incluso. Oh, mis hermanos, es el tiempo en que el Señor se está manifestando. Pero Dios necesita hombres de fe, hombres de decisión. Y quiero concluir el mensaje de esta mañana con una última historia que no la puedo dejar a un lado. Es una historia maravillosa y quiero volver al Génesis. Ustedes la conocen también, por supuesto, esta historia. Recuerden que si me ves con la Biblia, a lo mejor se ve al revés en tu pantalla, es porque tengo la pantalla de frente. Pero no estoy en Apocalipsis, estoy en Génesis, ¿ya? Mira, Génesis, el capítulo 39. Es José. José es el 11º hijo de Jacob. Jacob también tiene que pagar caro sus errores, por sus malas decisiones, por mentir, por engañar, por tener concubinas. No era el plan de Dios. Puede que esto haya sido común en esa época, tan común que, como dice Patriarcas y Profetas, ese libro de Elena de White, era y casi no se consideraba pecado tener más mujeres. La poligamia era común y lo practicaban todos los pueblos, como ahora. Pero mira, Dios siempre tiene un mensaje claro. Y José, que a lo mejor era un hijo regalón, medio pesadito, acusete, como dicen por ahí, ¿cierto? El papá lo envía a ver a sus hermanos. Y cuando sus hermanos lo ven venir, ya traman un plan porque lo odiaban. Porque era el soñador, ¿cierto? Porque era el regalón, porque tenía la ropa más linda, qué sé yo. ¿Cuál era el problema? Alguno me dijo por ahí que el problema era del padre. Puede ser parte del problema, pero el problema nunca está en el otro. El problema siempre está en mí. Porque si yo no soy envidioso, si yo no soy rencoroso, si yo no soy codicioso, no me va a molestar que el otro tenga más que yo. No me va a molestar que el otro tenga más privilegios que yo. A lo mejor no está bien, a lo mejor es injusto, pero si yo tengo mi propia relación con el Señor, entonces yo voy a mantenerme siempre en mi lugar. Dios se hará cargo de las injusticias, ten en cuenta eso. En este caso, los hijos de Jacob piensan que son los que después lideran cada una de las tribus de Israel, exceptuando algunos porque los hijos de José, 2 de ellos, Efraín y Manasés, forman parte de las 12 tribus también. Pero la mayoría son los que lideran o le dan nombre y sus descendientes a las tribus de Israel. O sea, estos eran dirigentes del pueblo de Dios. Así que aquí también les hablo a mis hermanos que dirigen, que lideran. Cuidado. Tenemos responsabilidades más especiales. Los pastores tenemos responsabilidades más especiales. Si un pastor me está escuchando también en alguna parte, los pastores sí tenemos responsabilidades especiales también, porque también somos hombres, porque también estamos sujetos a las mismas pasiones que los demás. Y también tenemos que depender de Dios. Oh, mis queridos amigos, hermanos, colegas en el Señor, tenemos que ser tan cuidadosos, tenemos que ser tan entregados a Dios para evitar cometer los mismos errores que otros cometieron, pero que también hoy día se siguen cometiendo. Cuando José finalmente es vendido, me llama la atención que fue llevado a Egipto, dice acá, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron. Muy posiblemente descendientes de Ismael, que es fruto de otro error, del error de Abraham, que se deja llevar por un consejo equivocado de su esposa. Fíjate cómo cometemos errores los seres humanos.
Caemos una y otra vez. Después, a instancias de su misma esposa, porque se burlaba Agar de Isaac. Sí, la egipcia, la concubina de Abraham, se burlaba de Sara por su hijo Isaac. La tienen que expulsar. Y ahí Dios se tiene que hacer cargo de Agar y de su hijo Ismael. Dice que le va a hacer de él una gran nación también. Y de ahí viene el pueblo árabe, un pueblo maravilloso, extraordinario. Pero en ese tiempo le costó a Abraham caro también esa decisión, porque él amaba a Ismael también. Pero por todos los problemas que había, Dios tiene que aconsejar. Mira cómo es Dios, cómo nos acompaña en nuestros errores. Abraham, sí, hazle caso a tu mujer. Tienes que despedir a Agar de la casa y va a tener que irse con tu hijo, lamentablemente. Ese hijo que no era mi plan para ti, yo tenía un plan para ustedes dos, hijos de ustedes dos, no de una concubina. Errores. Bueno, eso era un paréntesis en esto de la historia de José. José es vendido finalmente por sus hermanos, los que serían padres de todas las tribus del pueblo de Dios. ¿Ya? Qué tremendo es esto. Y cuando José llega a Egipto, cuando José va en camino a Egipto, otra vez, Patriarcas y Profetas dice que José toma una decisión. Me encanta ese comentario y siempre lo recuerdo, porque cuando ve a lo lejos el campamento donde vivía su padre, allá a la distancia veía las carpas coloridas, tal vez de Jacob, su padre, donde estaban los animales y todo eso, y donde él gozaba de tanta comodidad, y ahora está siendo encadenado y llevado como esclavo a Egipto para ser vendido sin saber qué le va a pasar allá, cuánto lo iban a maltratar y todo lo demás. José toma la decisión. Y esto es lo que me gusta, que el ejemplo este es positivo. Los otros tres son como negativos, son negativos. Pero este ejemplo, para concluir el mensaje, es un ejemplo positivo. Porque José allí toma la decisión de ser fiel a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No importa las circunstancias, fidelidad. No importa. Dios se hace cargo. Dios siempre tiene un plan. Dios tiene su mano en el timón de tu vida, si tú quieres permitírselo. Y José toma esa decisión. ¿Por qué la toma? Porque de otra manera no diría la Biblia lo que dice acá. Estoy leyendo en Génesis 39, verso 2. Ahora bien, ya está en Egipto. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Tal vez las circunstancias de la vida han sido difíciles para ti, pero si tú eres fiel en lo que te toque, aún en la desgracia que te toque vivir, porque esta es una desgracia, ser vendido como esclavo no es ninguna gracia, es una desgracia. Es un episodio tan triste en la vida de una persona. Es angustia la que te toca vivir. A veces nos toca pasar por angustia. No culpes a Dios como lo hizo Noemí en el sermón antes pasado. No digas, porque en amargura me ha traído el Señor, o porque yo me fui con las manos llenas de Belén hacia Moab. Mentira. Se fue con las manos vacías porque no tenían, se fueron buscando pan. Se fueron de la casa del pan buscando pan en Moab, una tierra que no tenían que haberse ido. Cuando vuelven, dicen, Dios me llevó allá, yo me fui con las manos llenas y ahora Dios me trae con las manos vacías. ¿Cómo culpar a Dios? No puedes culpar a Dios. Deja que Dios sea Dios. Cosas difíciles nos van a pasar, porque muchas veces Satanás nos pide para zarandearnos, para ver si somos de Él finalmente o somos de Dios. Y Dios lo permite, porque allí en la prueba se muestra qué somos realmente. Y José toma la decisión y ve que Dios está con él. Lo ve también el patrón egipcio. Se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José entonces se ganó la confianza de Potifar. Me gusta esto, me encanta esta historia. Queridos hermanos, queridos jóvenes, no te quejes de lo que te toca pasar.
solo proponte ser fiel al Señor. ¿Hay algo que el Señor ha dicho en su palabra que no estás haciendo? ¿Que no es parte de tu vida y que sabes que no lo es? Bueno, como José, proponte hacer lo que Dios dice. Arrodíllate, pídele fuerzas al Señor para hacer lo que Dios dice. Pídeselas, por favor. Ahora es el momento de tomar una decisión tan importante como esta. Y voy a decirles más, porque la historia es maravillosa. Va prosperando José, lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. Mira cómo hace el Señor. El enemigo te pone el pie, te hace tropezar para destruirte, pero si ese hijo que cae al suelo mira a Dios y dice, Señor, el enemigo me ha hecho caer, yo te voy a ser fiel igual. Dios se goza con eso. Dios se deleita con eso. Y le dice a todo el cielo, miren a este hijo mío, miren a José. He permitido que lo vendan como esclavo, con dolor, dice el Señor. Pero miren cómo me responde a él a mí, con fidelidad. No se aparta, no se aparta. Lo trataron mal seguramente al comienzo. Tal vez le dieron de latigazos, lo trataron como esclavo. Pero José dijo, yo voy a ser fiel al Señor y aquí donde estoy, en las circunstancias que estoy, voy a hacer lo mejor de mi parte. E hizo lo mejor. Se transformó en un tremendo administrador. Y entonces el enemigo dice, no puede ser. Yo pensé que le había asestado un golpe duro, porque Satanás intuye. Satanás sabe que Dios llamó primero a Abraham, después llama a Isaac, después llama a Jacob, ve a los 12 hijos y dice, algo está tramando Dios aquí, está formándose un pueblo. Y ve que José es promisorio, ve que José es inteligente, y entonces a este voy a destruir. Y para asestarle un golpe a Jacob, y para asestarle un golpe a José, y para asestarle un golpe al plan de Dios. Y Dios lo permite, lo permite. Y entonces, en esa, entre comillas, permisividad divina, que en su extraña forma de actuar el Señor permite que pasen los hijos de Dios, José entonces está siendo vapuleado, está siendo maltratado, y allí, en el fango del maltrato, José dice, Señor, yo te voy a ser fiel. Y entonces Dios lo bendice y lo pone en alto. Y ahora, dentro de los límites que tenía, José ahora es el más importante administrador de la casa del capitán de la Guardia Real, Potifar. Pero entonces el enemigo, que no descansa, dice, tengo que hacerlo caer. Y entonces hace que la mujer de Potifar se fije en él. Porque la Biblia dice, aquí otro pasaje interesantísimo, en el verso 6, por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Debe haber estado muy contento Potifar. Le apunté con el esclavito que me compré, tiene que estar diciendo. José tenía muy buen físico y era muy atractivo, señoritas, jóvenes, escuchen esto. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, me gusta esta traducción, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. Y la frase esta es extraordinaria ahora. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Fidelidad otra vez, hermanos. Fidelidad. Mira, José podía haber dicho, yo estoy aquí como un esclavo. He tratado de hacer lo mejor, me he ganado lo que estoy haciendo, ahora soy un hombre importante aquí, tanto que esta mujer se fija en mí. Me voy a dar un gustito, me voy a dar un placer, me lo merezco. Una raya en el agua, no se nota, podría haber dicho José.
Pero José dice, yo decidí ser fiel al Señor. Las decisiones son importantes. Esas decisiones que vas tomando allá en el pasado te marcan en el futuro también. Así que si tomas decisiones ahora importantes para ser fiel a Dios, más adelante tienes más posibilidades de ser más fiel. Cuando el enemigo te vaya poniendo sus trampas, cuando el enemigo vaya poniendo sus zancadillas, cuando el enemigo vaya atravesando su brazo para impedirte el paso, con sus ardides, con sus sutilezas, con sus engaños, tú puedes decirle al Señor, Señor, yo te soy fiel, no importa. Y a usted, señora, no la voy a tocar porque no me pertenece. La tenía clarita, José, muy clarita. Y entonces se va de allí y ella lo trata de agarrar y se queda con parte de la ropa que andaba trayendo José. Y José arranca. Y entonces ahora el enemigo dice, ¿qué hago? Y pone en el corazón de esa mujer inventarle una calumnia a José. Decir que él se quiso aprovechar de ella, que él, el despecho, ¿cierto? Ahora ella, la esposa, una mujer importante, es despechada, es despreciada. ¿Qué se ha creído este esclavo que viene a despreciar a mí? Yo se las voy a hacer a él. Y entonces lo acusa de que él la quiso violar, que quiso abusar de ella. Este hebreo, este esclavo que ha traído a mi esposo, mira lo que te hace a ti, mira cómo te paga, trata de violarme, trata de abusar de mí. Una acusación injusta. Creo que si Potifar hubiese creído eso lo habría matado, pero lo manda a la cárcel. Una cárcel especial, era una cárcel de la Guardia Real. Aquí eso dice la Biblia. Y lo manda allí. Otro golpe duro para José. ¿Cómo se habrá sentido José? Debe haber sentido pero tan mal. Debe haber sentido podrido. Están pasando los años. Está llegando a los 10 años de esclavitud después de haber sido vendido por sus hermanos, de haberles rogado, de haber sufrido, de haber gritado. Y entonces ahora José está allí sufriendo terriblemente, porque ahora lo mandan a la cárcel. O sea, Dios me paga así, Dios me pagas así, podría haber dicho José. En ninguna parte se menciona eso en la Biblia. José llega allá, ¿cómo lo habrán mirado los demás presos? ¿Cómo lo habrá mirado el capataz de la cárcel, el alcaide? ¿Cómo lo habrá mirado? Al comienzo es así. Seguramente los rumores, seguramente todo lo que se dijo, pero José, dentro de todo lo que pudo, allá se propone otra vez hacerlo mejor. Porque él se había prometido a sí mismo y le había prometido a Dios ser fiel. Y se aferra de todo lo que puede para seguir siendo fiel a Dios en medio de la tragedia. Y pasan 3 años más en la cárcel. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ser fiel a Dios? ¿Hasta dónde? Porque tú sabes cómo termina esta historia. O sea, José después le lee los sueños al copero y al panadero y todavía uno de ellos se cumplen los sueños en ambos, pero el que vive se olvida de José, no le cuenta al faraón y ahí José sigue en la cárcel. O sea, más injusticia todavía. José sigue siendo el mejor. Tanto que otra vez lo ponen al frente de todos los presos, porque era un gran organizador, un tremendo administrador. Dios lo estaba probando para una administración mayor. Así es también con nosotros. Dios nos está probando para una administración mayor en los cielos. Tú no sabes, tú piensas que tú vas a llegar al cielo y vas a pasear todo el día allá. No, Dios te va a dar trabajo, te va a poner a cargo tal vez de una industria celestial. Porque allá vamos a trabajar, pero va a ser lindo. Y tal vez te va a poner para organizar los viajes a los distintos planetas, a los otros mundos. Estoy imaginando cosas, ¿no? Porque la Biblia dice cosas que ojo no vio ni oído yo. Y tal vez van a tener que estar a cargo de plantaciones, van a tener que estar a cargo de la industria del cielo, no sé. Prepárate aquí, sé fiel aquí para que Dios te dé también responsabilidades mayores allá. Tal vez acá no te toque estar a cargo de un gobierno como le tocó estar a José. No importa, esto no es lo que Dios espera para ti, esta tierra no es lo que Dios espera para ti. Dios tiene otro plan allá arriba para ti. Solo proponte ser fiel, nada más. Tienes que ir a la Escritura, ver qué dice el Señor, qué dice en su palabra, qué es lo que Él me ha dicho que haga, y entonces con oración hacerlo, entregado al Señor, entregado a Cristo, hacerlo, realmente hacerlo.
y depender absolutamente de Él. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que quieres hacer? ¿Te gustaría hacer eso? Bueno, yo te invito en el nombre del Señor a que por el poder de su palabra tú puedas entregarle el corazón al Señor para ser fiel. Lot falló, después se arrepintió, pero pagó consecuencias muy caras. Sansón fue escogido por Dios, cometió muchos errores, al final se arrepintió, pero tuvo que pagar con su muerte de una manera trágica. David, escogido por Dios, varón conforme al corazón de Dios, pero se equivocó y lo pagó muy caro. Fue perdonado, va a estar en los cielos. Pero acá tuvo que sufrir muchos años. José también tuvo que sufrir, pero en medio de su sufrimiento se mantuvo fiel. Se mantuvo al lado del Señor. Incluso entendió el plan de Dios al final, porque cuando sus hermanos vienen y finalmente se descubre que él es José, o él se descubre a ellos, les dice, yo soy José, y ahí tiemblan, dice, ahora nos va a matar a todos. Pero José les dice, no se preocupen, Jehová me trajo acá. Ahí entiendes el plan de Dios. Entonces, ¿puedes decir lo mismo tú que José? Quiero animarte a ser fiel en el nombre del Señor. Sí, animarte a ser fiel a todo lo que el Señor dice, dependiendo de Jesucristo, tu Señor y Salvador. Permíteme orar contigo para que el Señor te bendiga grandemente. Oh Dios maravilloso, Dios bendito y poderoso, en este momento especial, Señor, entregamos nuestro corazón a ti, entregamos nuestra vida a ti completamente, porque queremos ser fieles, Señor. ¿Hay algo en nuestra vida, Señor, que todavía no te pertenece, que no te hemos entregado? Todavía estamos allí en el valle de la indecisión, no tomando la decisión correcta. Todavía estamos, Señor, con un pie dentro de la iglesia y con otro pie en el mundo. Todavía estamos, Señor, sin entregarnos completamente, guardándonos alguna cosa que no te hemos entregado. Oh Dios, queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Bendice a la iglesia completamente, a todos mis hermanos y a todos quienes escuchen este mensaje, porque después va a quedar grabado para quienes lo escuchen. Que alguien pueda tomar una decisión importante, Señor, y que alguien pueda decirte, oh Dios, yo también quiero ser fiel. Oh Dios, yo también quiero pertenecer a ti, Señor, y que mi corazón esté completamente entregado a ti. Quiero obedecer tus mandamientos, Señor. Quiero andar en tus caminos. Quiero seguir tus consejos, Señor, y no guiarme por mis propios sentimientos, por mis propias emociones o por lo que a mí me parece. Oh Dios bendito, ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, hermana, querido joven, querida señorita. Dios les bendiga grandemente a todos. Amén. Nos vemos.